Ferran Torres ya lo ha vivido todo en el Barça: goles decisivos, críticas feroces, depresiones, rupturas personales y hasta un renacer bajo el apodo de El Tiburón. Y yo lo sé porque he visto absolutamente todos sus partidos. La pregunta es clara: ¿es tan bueno realmente como dicen? ¿O es solo un espejismo que vive de momentos? Lo que descubrí te va a sorprender, porque detrás de las estadísticas hay una historia mucho más humana. Desde sus inicios en Valencia, su explosión con la selección, los altibajos en el Barça, hasta cómo Hansi Flick lo está transformando esta temporada. Prepárate, porque después de este vídeo vas a ver a Ferran Torres con otros ojos, no solo como un jugador criticado, sino como un futbolista que lucha contra sí mismo. Somos Barça Cracks, comenzamos. Ferran Torres nació el 29 de febrero del año 2000 en Foios, un pequeño pueblo de la provincia de Valencia con poco más de 8.000 habitantes. Creció en un entorno humilde y familiar, donde el fútbol no era simplemente un pasatiempo, sino parte de la vida diaria. Su padre fue el primero en llevarlo al estadio de Mestalla, a ver al Valencia Club de Fútbol, y desde esas primeras veces en la grada, quedó claro que Ferran tenía una conexión especial con el club. Se enamoró de esos colores y, desde niño, soñó con defender esa camiseta. Con apenas 6 años ya formaba parte de la cantera del Valencia, un logro que muchos niños valencianos solo podían imaginar. Allí empezó a aprender las bases del juego y a demostrar que tenía algo diferente. Su ídolo en esa época era David Villa, goleador histórico del Valencia y de la selección española. Ferran no solo lo admiraba, lo estudiaba, trataba de imitar sus movimientos y soñaba con ser como él algún día. Pero más allá del talento, lo que más llamaba la atención era su carácter. Ferran siempre fue descrito como un niño tranquilo, disciplinado y responsable. Lo único que lo movía era ir al colegio y después jugar al fútbol. Nada más. Ese lado mental ya se veía reflejado desde muy joven, una filosofía que, con el paso de los años, se convertiría casi en el resumen de toda su carrera. En la cantera del Valencia, Ferran no tardó en destacar. No era el más alto ni el más fuerte, pero tenía algo que pocos niños mostraban: personalidad en el campo. Siempre pedía la pelota, siempre quería participar, y no le temblaba el pulso en los momentos difíciles. Los entrenadores lo describían como un chico serio, responsable y muy trabajador. Mientras otros niños pensaban en videojuegos o salidas, Ferran tenía una rutina muy clara: colegio, entrenar y volver a casa. Su vida giraba alrededor del fútbol. Ese carácter disciplinado también se reflejaba fuera del campo. En su adolescencia, cuando las redes sociales comenzaban a ser parte de la vida diaria, Ferran no las usaba para presumir ni para distraerse, sino como un espacio para reforzar su mentalidad. En su cuenta de Twitter solía publicar frases motivacionales, como si quisiera recordarse a sí mismo que los retos son parte del camino. Una de las más emblemáticas fue: no importa las veces que caigas, sino las que te levantes. Una frase que, con el tiempo, se convertiría casi en su sello personal. Y no era casualidad. Desde niño entendió que el fútbol no es una línea recta hacia la cima, sino una carrera de obstáculos. Dentro de la cantera también dejó claro que era un líder silencioso. No gritaba ni imponía autoridad con palabras, pero su manera de entrenar y competir servía de ejemplo para sus compañeros. En cada categoría del Valencia jugaba con una madurez poco común para su edad. Además, tenía un rasgo muy particular: no se conformaba con entrenar solo lo que le pedían. Siempre buscaba mejorar detalles, quedarse un poco más en el campo, perfeccionar su golpeo, repetir jugadas. Esa obsesión por crecer marcó la diferencia y fue clave para que, siendo aún adolescente, empezara a llamar la atención de las categorías inferiores de la selección española. Tras varios años destacando en las inferiores del Valencia, Ferran dio el salto al Valencia Mestalla, el filial del club en la Segunda División B. Allí empezó a competir contra futbolistas mucho mayores que él, y esa experiencia fue clave para acelerar su madurez futbolística. En poco tiempo se ganó un lugar fijo en el 11, demostrando que su talento podía sobrevivir al choque físico del fútbol profesional. Su progresión no pasó desapercibida, y pronto recibió el llamado de la selección española sub-17. Con la Roja Juvenil disputó la Eurocopa sub-17 de 2017, donde no solo fue titular indiscutible, sino campeón del torneo tras vencer a Inglaterra en la final por penales. Ese logro lo puso en el mapa internacional. Ese mismo año también jugó el Mundial Sub-17, donde España llegó hasta la final. Ferran marcó goles importantes, uno en cuartos de final ante Irán y otro en la semifinal contra Mali. Aunque en la final perdieron contra Inglaterra, Ferran ya había dejado huella.
Era un jugador de torneos grandes, de los que aparecen cuando más se necesita. El Valencia, consciente de que tenía entre manos una joya, lo blindó y lo preparó para dar el salto definitivo. Su debut oficial con el primer equipo llegó en la Copa del Rey, en noviembre de 2017, con apenas 17 años. No le tembló el pulso y hasta dio una asistencia en aquella victoria. Semanas más tarde llegó su debut en la Liga. Era el inicio de un camino que muchos niños valencianos sueñan, pero muy pocos logran. Ferran había cumplido el primero de muchos sueños: vestir la camiseta del club que había visto desde la grada cuando apenas era un niño. A partir de ahí, empezó a sumar minutos y, poco a poco, goles. Su primer tanto en Copa llegó contra el Sporting de Gijón, y su primer gol en la Liga lo firmó ante el Celta de Vigo. Quizás uno de los más recordados en esa etapa fue el gol al Girona, donde apareció en los últimos minutos para marcar el 3-2 definitivo. Un gol que confirmó que no solo tenía talento, sino también sangre fría en los momentos de máxima presión. Con apenas 19 años, Ferran ya se había convertido en un jugador importante para el Valencia, acumulando partidos, goles y asistencias. Tanto así que en la temporada 2019-2020 disputó 44 partidos en todas las competiciones, con 6 goles y 8 asistencias. Para un canterano tan joven, era una irrupción notable. La salida de Ferran del Valencia fue uno de esos episodios que dejó cicatriz. En el verano de 2020, después de consolidarse como uno de los canteranos más prometedores del club, las negociaciones para renovar se convirtieron en un pulso desgastante. El Valencia, envuelto en problemas económicos e institucionales, no logró convencerlo, y pronto apareció alguien con un plan claro: Pep Guardiola. El Manchester City pagó 23 millones de euros más variables por un joven de apenas 20 años. Para muchos en Inglaterra era un fichaje de futuro. Para Ferran era la oportunidad de su vida: jugar bajo las órdenes de uno de los entrenadores que más admiraba y compartir vestuario con figuras mundiales. Su debut fue prometedor. Se estrenó en la Premier League ante el Wolverhampton y pocos días después marcó su primer gol con los Citizens en la Copa de la Liga frente al Burnley. Rápidamente Pep empezó a darle confianza no solo como extremo derecho, su posición natural, sino también en la izquierda e incluso como delantero centro, una posición que Guardiola había reinventado con otros jugadores. La temporada 2020-2021 fue su gran carta de presentación. 36 partidos oficiales, 13 goles y 3 asistencias. Un hat-trick ante el Newcastle en un vibrante 3-4. Campeón de la Premier League y la Copa de la Liga. En pocos meses, Ferran había pasado de ser una promesa del Valencia a levantar títulos en Inglaterra, pero su explosión no se limitó al City. En noviembre de 2020, con la selección española, firmó una de sus noches más históricas: hat-trick contra Alemania en la Nations League, en la goleada por 6-0 que recorrió el mundo. Ese partido cambió la percepción de Ferran, dejó de ser un chico con potencial para convertirse en el heredero ofensivo de la Roja. Con el City, su crecimiento fue evidente. Pep lo elogiaba por su inteligencia táctica y su capacidad para leer espacios. No era el extremo clásico de desbordar siempre, sino un jugador con instinto goleador, con la habilidad de aparecer donde nadie lo esperaba. Esa versatilidad lo convirtió en una pieza valiosa en un equipo plagado de estrellas. Pero también hubo sombras. En la temporada 2021-2022, una lesión en el pie lo dejó fuera varios meses, justo cuando parecía consolidarse como titular. Esa ausencia abrió la puerta a otros compañeros y le costó recuperar su sitio. Aún así, cuando estaba en forma, seguía demostrando por qué Guardiola había apostado por él. Su paso por Manchester fue breve, pero significativo. Ganó títulos, demostró que podía competir en la élite y se posicionó como un atacante moderno, capaz de adaptarse a diferentes sistemas. Tanto que, cuando el Barcelona llamó a su puerta, Ferran no lo dudó. Sabía que sería un reto enorme volver a España con un precio altísimo y una mochila de expectativas, pero también sabía que era su oportunidad de liderar un proyecto. El fichaje de Ferran Torres por el Barcelona se anunció el 28 de diciembre de 2021, pero no era una inocentada, era un movimiento cargado de simbolismo. El club estaba en plena reconstrucción tras la marcha de Messi y la destitución de Ronald Koeman. Xavi Hernández, recién llegado al banquillo, necesitaba refuerzos y lo dijo sin rodeos: quiero a Ferran Torres, lo necesito en mi proyecto. El Barça desembolsó 55 millones de euros para traerlo desde el Manchester City, una cifra que, considerando la grave crisis económica que atravesaba el club, generó debates intensos.
¿Era una inversión necesaria o un lujo que el Barça no podía permitirse? Para Xavi estaba claro, Ferran no solo era un fichaje, era un mensaje de que el Barça todavía podía competir por jugadores de élite. Su debut no se hizo esperar. En su segundo partido oficial marcó un gol contra el Athletic Club, mostrando rapidez, movilidad y olfato para aparecer en zonas de peligro. Ese tanto fue como una bienvenida perfecta, y la afición empezó a creer que habían fichado a un jugador determinante. Durante esos primeros meses, Ferran se convirtió en un titular habitual. Su trabajo incansable en la presión alta, sus desmarques constantes y su capacidad para asociarse con sus compañeros encajaban con el estilo que Xavi quería implementar. El punto culminante llegó el 20 de marzo de 2022, cuando el Barça visitó el Santiago Bernabéu y goleó al Real Madrid 0-4. Ferran marcó un gol y dio una asistencia en aquel clásico inolvidable. Ese día se ganó el respeto de muchos culés. Sin embargo, no todo fueron elogios. En partidos como el de la Europa League contra el Napoli, Ferran volvió a marcar, pero también falló ocasiones clarísimas. Ese patrón se repitió en varias noches. Era un jugador que siempre estaba en el lugar correcto, pero no siempre definía bien. En su primera media temporada sus números fueron más que decentes, 7 goles y 6 asistencias en 25 partidos, participando directamente en más de una docena de tantos. Pero el Camp Nou es un escenario implacable, lo que para muchos clubes sería un balance sobresaliente. En el Barça no fue suficiente para callar las críticas. La narrativa alrededor de Ferran empezó a polarizarse. Para algunos, era un delantero con movimientos de élite, capaz de generar constantemente peligro. Para otros, era un jugador sin la frialdad ni la eficacia necesarias para estar en el Barcelona. Su llegada representó algo más que un simple fichaje. Ferran fue el primer gran nombre que eligió al Barça en plena crisis, cuando otros rechazaban venir. Eso le dio un valor simbólico enorme. Pero al mismo tiempo, el peso de la expectativa fue brutal. 55 millones lo convertían en un objetivo fácil de criticar cada vez que fallaba un gol cantado. La llegada de Ferran al Barcelona en enero de 2022 generó muchísima ilusión. El club pagó 55 millones de euros al Manchester City, una cifra enorme para la situación económica culé, lo que automáticamente lo convirtió en uno de los fichajes estrella del nuevo proyecto de Xavi Hernández. El inicio fue esperanzador. Goles tempraneros, buenas asociaciones con Aubameyang y Dembélé, e incluso actuaciones destacadas en partidos grandes como el clásico contra el Real Madrid. Pero pronto aparecieron las sombras. Ferran empezó a ser criticado por algo que lo perseguiría durante mucho tiempo: la falta de contundencia de cara al arco. Generaba ocasiones, se movía bien, entendía los espacios, pero fallaba goles cantados. Y en el Barça, donde cada error se magnifica, esas fallas lo pusieron en el ojo de la tormenta. La temporada siguiente fue aún más dura. Perdió la titularidad frente a jugadores como Lewandowski, Rafinha y Ansu Fati. Su confianza se desplomó. Las redes sociales lo apodaron cruelmente Herrán Torres, y la afición comenzó a cuestionar si tenía nivel para vestir la camiseta blaugrana. El golpe emocional fue enorme. Dejó de atreverse en los 1 contra 1. Mostraba gestos de frustración en cada cambio. Vivió la ruptura sentimental con Sira Martínez, hija de Luis Enrique, lo que aumentó la presión mediática. Incluso cuando disputó el Mundial de Qatar 2022 y marcó un doblete ante Costa Rica, las críticas no cesaron. Muchos lo veían como un jugador intermitente, incapaz de sostener el nivel. Para un chico que siempre había destacado por su mentalidad positiva, aquella etapa fue una prueba brutal. Pero fue en esa oscuridad donde Ferran decidió transformarse. En entrevistas confesó que estaba trabajando con psicólogos deportivos y que necesitaba un cambio radical en su manera de enfrentar la presión. Ese cambio empezó en 2023. Redobló esfuerzos en los entrenamientos, con rutinas de alta intensidad. Adoptó un mantra mental: nadie podrá conmigo. Y en redes sociales se empezó a autodenominar el tiburón. La metáfora no fue casual. El tiburón representa un depredador constante, que nunca se detiene. Ferran quería mostrar que no iba a rendirse, que estaba preparado para cazar cada oportunidad. Pronto llegaron los frutos. En pretemporada, marcó en varios partidos y recuperó la sonrisa. En la Liga 2023-24, anotó contra el Cádiz y el Villarreal con celebraciones señalando la sien, un gesto que recordaba al de Rashford y que simbolizaba su nueva fortaleza mental. Con la selección española, brilló en las ventanas de clasificación, anotando un doblete y llegando a sumar más de 4 goles en menos de 90 minutos de juego. Contra el Betis, anotó un gol de tiro libre, el primero de ese tipo para el Barça desde Messi.
El Camp Nou estalló en aplausos. Ferran había recuperado la conexión con la afición. Lo más importante no fue solo el rendimiento, sino la actitud. Cada gol lo celebraba con el gesto del tiburón, cada entrevista la terminaba con mensajes de resiliencia. Se convirtió en uno de los jugadores más carismáticos del vestuario, y aunque todavía era criticado por parte de la afición, su imagen cambió radicalmente. Ya no era Ferran Torres. Ahora era el futbolista que peleaba contra todo y contra todos. Y aquí quiero preguntarte, ¿crees que Ferran Torres es el delantero titular que necesita el Barcelona? Déjanos un comentario, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas más historias como esta. La llegada de Hansi Flick al banquillo del Barça en 2024 marcó un antes y un después en la carrera de Ferran. Después de 2 temporadas llenas de altibajos con Xavi, en las que pasó de ser titular a suplente habitual, el alemán le dio un nuevo aire. Flick, conocido por su disciplina táctica y por su capacidad para revivir jugadores en crisis, entendió rápidamente que Ferran no era un extremo clásico. Le dio libertad de movimientos, arrancar desde la izquierda, aparecer como falso 9 y aprovechar su olfato goleador. Además, insistió en que trabajara más la presión tras pérdida y la intensidad defensiva, 2 facetas que le devolvieron protagonismo en el 11. El resultado fue evidente. Ferran recuperó confianza, empezó a marcar en partidos importantes y volvió a ser un recurso fiable en la rotación ofensiva. Su figura del tiburón se consolidó, ya no solo como un eslogan, sino como una actitud en el campo, agresivo, hambriento y con mentalidad de supervivencia. En la temporada 2024-2025, Ferran vivió un renacer competitivo. Contribuyó con goles clave en la liga, manteniendo al Barça en la pelea por el título. En Champions League aportó goles en fase de grupos, mostrando que podía responder en la élite. Y con la selección española volvió a ser determinante, anotando en la Eurocopa y más recientemente el gol ante Turquía, un tanto que recordó a aquel hat-trick contra Alemania, oportunista, letal y en el momento justo. Ferran cerró la campaña con números que no eran deslumbrantes, pero sí sólidos, goles, asistencias y sobre todo la sensación de haber recuperado regularidad. Lo más importante fue que se ganó de nuevo la confianza del vestuario, de Flick y de la afición, que veía al tiburón celebrar con rabia cada vez que perforaba la red. Hoy, a sus 25 años, Ferran está entrando en lo que deberían ser sus años de plenitud futbolística. Ya no es una promesa, ni un fichaje inflado. Es un jugador experimentado que ha pasado por la Premier, por la presión del Barça y por las críticas más duras, y que sigue de pie. La historia de Ferran Torres no es la de un crack imparable como Haaland o Mbappé, ni la de un canterano prodigio como Lamine Yamal. Es la historia de un futbolista que ha tenido que pelear contra su peor enemigo, su propia mente. De ser llamado Ferran Torres a autoproclamarse el tiburón, Ferran ha demostrado que en el fútbol no todo es talento. La mentalidad es lo que define cuánto puedes durar en la élite. Hoy, bajo la tutela de Flick, el de Follos tiene una nueva oportunidad de consolidarse como pieza clave en el Barça y en la selección española. Pero el futuro sigue abierto. ¿Será capaz de mantenerse regular en la élite? ¿O las críticas volverán a golpearlo si entra en una mala racha? Lo único seguro es que Ferran ha aprendido a caer y levantarse. Y como él mismo dijo en sus redes, citando una frase de su infancia, no importa las veces que caigas, sino las que te levantes. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ferran Torres es el delantero titular que necesita el Barcelona? Déjanos un comentario, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte más historias del mundo del fútbol. Nos vemos, cracks.